Un error por un reino. Es un poco el título que le hemos puesto a esta enseñanza. Y tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando hace unos días. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15. Vamos a compartir esta lectura, pero antes de eso, ten tu Biblia allí o anota la cita. Quiero hacerte un pequeño trasfondo, un contexto de lo que sucedía. Saúl es el primer rey de Israel. Israel tenía a Dios como su rey. Ellos quisieron ser como los pueblos paganos, como Egipto, que tenían su propio rey. Entonces Dios les dijo, ok, dale su propio rey. Y eligieron a Saúl. Este hombre empezó a reinar y a gobernar de acuerdo a su propio corazón. Su corazón ya se estaba alejando de Dios, pero aún era el rey de Israel. Él tenía sus propias ideas, tenía su propia forma de actuar. En una oportunidad, Dios le dice a Samuel, Samuel era el profeta, por quien Dios hablaba al pueblo de Israel. Dios le dice a Samuel, dile a Saúl, al rey de Israel, que tiene que ir a tal ciudad, tiene que acabar con esta ciudad. Son enemigos, son gente pagana. Recordemos que en el Antiguo Testamento Israel era la ley de Dios, era Dios obrando a través de un pueblo, Dios obrando su ley, su justicia. No había la gracia como la tenemos el día de hoy. Dios obrando su justicia a través del pueblo de Israel. Entonces Dios les da esa instrucción y le dice, dile a Saúl que vaya y destruya esta ciudad. No deje animales, no deje ganado, no deje absolutamente nada que tenga valor. Que se quede todo ahí. Destrúyelo. Entonces, ¿qué sucede? Saúl se dirige, pero en vez de destruir todas las cosas, Saúl ve con mucha atención que las vacas y algunos bienes eran muy valiosos. Y entonces él toma la decisión de poder entregar este ganado al sacrificio como una ofrenda a Dios. No era la instrucción que le habían dado, pero él decide hacerlo. De una manera voluntaria, él decide hacerlo y decide mejorar un poco la idea inicial, porque como que la idea inicial no estaba muy completa. Ese es un poco el trasfondo. Cuando llega Samuel, Samuel le recrimina y le dice, ¿por qué no hiciste la voluntad de Dios? ¿Por qué no cumpliste fielmente aquello que se te había pedido? ¿Por qué no lo hiciste? Y allí es donde Saúl trata de justificarse. Y vamos a empezar a leer 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas, ya no era él, sus tropas, llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Insistía, porque, por favor, no estaba mal lo que había hecho. Al final iba a ser para el Señor, no era malo. Era correcto lo que había hecho. Él más bien mejoró la idea inicial, que era destruir cosas tan valiosas. Pero la orden de Dios era diferente. Pero él trató de mejorarla delante de Saúl. Y aparentemente, si en algo cambió, era un simple y pequeño error que podría justificarse porque iba a ser para Dios. ¿Verdad? El fin justifica los medios. Esto es lo que creía Saúl. El fin justifica los medios. Entonces, como va a ser para el Señor, no importa si desobedezco algo que Él me ha dicho abiertamente que no haga, pero como es para el Señor, lo haré. Entonces creo que Dios me entenderá porque lo hago con la mejor intención. La mejor intención. Recuerden la enseñanza de la mejor intención de un ciego guiando a otro ciego. Ambos cayeron en el hoyo. Bien. Ahora en 1 Samuel 15:22 vamos a ver qué sucede. Vamos a leer aquí 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo,
se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. La obediencia es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que a la grosura de los carneros, que lo mejor de los carneros, el estar atento a lo que Dios quería decir para comprender y no perder ninguno de los detalles que Dios le estaba dando. Ahora vamos a ver el versículo 23. Y aquí vamos a observar los 3 pecados de Saúl. Lo que Saúl consideró que era un pequeño error probablemente, al final Samuel le descubre la realidad de su actitud. Y eran 3 pecados que él cometió en contra de Dios. Versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y por cuanto has despreciado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Un pequeño error para Saúl le hizo perder el reino. Al final no era un pequeño error. Samuel descubre los 3 pecados y le manifiesta y le abre el abanico y le dice: esto es lo que has cometido. Te has rebelado, has desobedecido y has despreciado la palabra de Dios. 3 cosas. Esas 3 palabras revelan la verdadera intención de ese error: rebelión, desobediencia y desprecio. ¿En una buena intención puede encontrarse tanta maldad? Rebelión, desobediencia y desprecio. Era tan ingenuo Saúl que no sabía que estaba rebelándose, desobedeciendo y despreciando. Podemos ser tan ingenuos de tener un sencillo error y de no darnos cuenta de la magnitud de ese error al final en contra de Dios. Si al final lo hacemos en contra de nuestro prójimo, podríamos decir: bueno, pues fue un error contra nuestro prójimo, al final no lo veo y se peleó y discutimos y él me dijo algo y yo le dije otra cosa. Pero en contra de Dios, desobedecer, rebelarse, desobedecer y despreciar su palabra, ¿era tan ingenuo? ¿O sería simplemente que ese error que él decía estaba mostrando la verdadera intención de su corazón? Recordamos algo: las situaciones de nuestra vida, nuestros errores, nuestras decisiones, nuestra actitud no nacen en el momento, ya están predispuestos en nuestro corazón. Ya es una decisión tomada, ya es una formación de nuestra voluntad, de nuestro carácter. Realmente cuando tú tomas una decisión, recuerda, no hay decisiones buenas o malas, solamente son decisiones. ¿Cuándo sabes que fue bueno o malo? Al final siempre sabrás que tu decisión fue buena o mala. Al principio solo estás tomando decisiones. Tú no podrías decirle a alguien: esta es una decisión mala. Estás tomando una mala decisión, porque no te va a hacer caso, porque no te va a creer. No va a creer algo tan simple que tú estás diciendo, que está tomando una mala decisión. ¿Por qué? Porque ante sus ojos es una buena decisión. ¿Alguien podría decirle a Saúl: te estás tomando una mala decisión? No podría decirle, porque ante los ojos de Saúl, el guardar lo mejor, el ganado, el botín y ofrecerlo a Dios era bueno, aunque no era lo que Dios le había dicho. Pero qué interesante, ¿verdad? ¿Había ingenuidad? No, solo estaba mostrando lo que ya había en su corazón. Quiere decir que este rey, cuando empezó a gobernar el pueblo de Israel, ya era un rey rebelde, desobediente y un ser que despreciaba lo que era santo, lo que era sagrado. Así es. Podríamos creer que esto nació en ese momento. Podríamos creer que era un simple error, pero Dios descubre su corazón a través de Samuel. Esto nos muestra algo muy importante: las decisiones que tú y yo tomamos no son ninguna casualidad, son decisiones preconcebidas, armadas, creadas, formadas en el interior de nuestro corazón. Allí es donde está el deseo, lo que queremos hacer. Es más, está la verdadera motivación, la intención de lo que tú quieres hacer.
Es que no es sin ningún error. Cuando alguien dice, es que me equivoqué, pues no, realmente no te equivocaste. Acertaste, hiciste lo que querías hacer. No nos equivoquemos, no nos confundamos. Nuestros errores son aciertos porque hicimos lo que queríamos hacer. Cuando nos dimos cuenta que era un error, bueno, pues al final, recuerda, la Biblia enseña, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. ¿Cuándo te diste cuenta que era un camino de muerte, que era muerte? Al final, su final es camino de muerte. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl? Lo que ya quería en su corazón. Estaba tomando la decisión que él siempre quiso tomar. No había ningún conflicto, no había ningún problema. Probablemente escuchó que Dios era bueno y que Dios tenía su voluntad, pero esto estaba en su corazón. ¿Cómo cambias el corazón de las personas? ¿Cómo cambias las decisiones, la voluntad, la interacción de alguien con otros, con situaciones, con errores, con pecados? ¿Cómo cambias esa interacción? No puedes cambiar la interacción, no puedes creer que una acción prohibitiva, no puedes creer que el alejar a una persona de una situación problemática significará que cambió su corazón. Pues no es así. Tarde o temprano regresará a la misma situación, reaccionará con la misma voluntad y con el mismo deseo de involucrarse en esas mismas situaciones problemáticas y conflictivas por las cuales salió lastimado o lastimada. Qué terrible, por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No estamos eligiendo mal, elegimos lo que queremos. En una oportunidad se presenta a pedir consejo una mujer y dice, pastor, siempre tengo problemas en el área sentimental, siempre los hombres me engañan, siempre creo en sus palabras y terminan engañándome. Ya no creo en los hombres son malos, los hombres mienten, y era categórica en su decisión. Y nosotros le dijimos, ¿será que los hombres son malos o será que tú siempre buscas a estos mismos hombres que quieren engañarte? Y la mujer se quedó pensando y justificó sus acciones de mil maneras. No, los hombres son malos, no había causal en ella, no había una mala decisión. Su decisión era buena, era ingenua. Una decisión ingenua, eligiendo siempre lo mismo. Dime que hay ingenuidad cuando siempre eliges lo mismo. ¿Eso es ingenuidad o eso es una posición electiva de tu corazón, una inclinación, un deseo de? A veces escuchamos comentarios y situaciones de las personas y son graciosas porque ni ellos mismos entienden qué es lo que dicen. Dicen y se desdicen. ¿Un mentiroso mañana dejó de ser mentiroso? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Puedes creer a alguien que miente? Si un mentiroso te dice, ya no te voy a mentir, seguirá mintiendo. El único poder que puede transformar el corazón es Dios. Pero ¿sabes cuándo Dios puede transformar tu corazón y mi corazón? Cuando realmente nos arrepentimos. Un mentiroso nunca cambiará su corazón hasta que no sepa y entienda y reconozca que la mentira destruye, que la mentira ofende a Dios, que la mentira no trae beneficio a nadie, que la mentira es una mala elección que él tomó. Entonces se arrepiente y entonces viene el poder de Dios para transformar ese corazón. Ya no lo hace solo, lo hace con el poder de Dios. Pero nuestras posiciones selectivas siempre vienen por los deseos de nuestro corazón no cambiados por Dios. Y es que Dios no tiene el poder, Dios tiene todo el poder del mundo. El que no tiene el poder para cambiar soy yo, el que no quiere cambiar ese poder soy yo. Yo tengo el poder para dejar algo o no. En el poder de Jesús, la Biblia dice, 1 Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hay un ejercicio del poder de Dios dentro de nosotros que nos faculta decidir dejar algo y tomar algo diferente. Ese poder proviene de Dios. Ahora, le muestra estos 3 pecados. Regresemos a la historia. Le muestra estos 3 pecados. Rebelión, desobediencia y desprecio. Quiero que observes este pequeño error de Saúl tenía esta connotación de pecado. Quiero mostrarte la definición de estas 3 palabras. Cuando Samuel le dice la rebelión es como pecado de adivinación, no vamos a entrar en lo que dice es como pecado de adivinación para no salir un poco del tema, pero esa palabra rebelión tiene 2 significados.
La primera de ellas es resistir la autoridad. Resisto la autoridad. Es como cuando quieres tomarte una pastilla y tú te resistes en tragar la pastilla. No la quiero. Es como cuando te dan un vaso de una bebida que tú no quieres y tú te resistes. No la voy a tomar. La tienes allí, pero no la tomas, no la ingieres. La estás viendo, pero decides no hacerlo. Eso es un poco resistir la autoridad. Voy a resistir tu voluntad. Voy a resistir lo que tú quieres hacer. Voy a resistir el hecho de que quieras ingresar dentro de mí. No lo quiero. Esa palabra rebelión y resistencia a la autoridad. La segunda connotación es provocar intencionalmente al poder de la autoridad. Lo que estaba haciendo Saúl era provocar de manera intencional al poder que tenía la autoridad de Dios. Alguien puede en su sano juicio provocar a Dios y retar su poder y decirle, tú no eres tan poderoso como yo. Solo un necio podría hacerlo. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es irreverente, es blasfemo, levanta su voz, señala, cuestiona al cielo, al universo, porque él es más poderoso que cualquier otro ser que haya creado el universo. ¿Quién es él? El necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero este hombre, Saúl, estaba provocando intencionalmente al poder de Dios. Yo hago lo que quiero hacer aunque tú me lo habías dicho. Su posición era de un rey. No era un simple mortal, no era alguien del pueblo, era un rey, alguien que tenía una función, tenía un rol dentro del pueblo de Israel. Y reta la autoridad, reta al poder de Dios. Si tú retas al poder de Dios es por una simple razón. No has visto las consecuencias del poder de Dios. No has visto las consecuencias del poder de Dios. Hay una historia muy impactante. Sale Herodes, la gente estaba rodeada y el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombres, voz de Dios y no de hombres. La historia relata que en ese momento él cayó muerto, comido de gusanos. Eso es lo que dice la historia. Habría que ver el trasfondo, el contexto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo haber muerto comido de gusanos en ese instante, en esa situación? Pues él estaba asumiendo su gloria, estaba imponiendo su gloria ante la de Dios. El pueblo lo aclamaba y él aceptaba esa aclamación. Él aceptaba esa gloria. Era más grande que Dios. Era el supremo, era el César, era aquel que gobernaba todo. Y cayó muerto, comido de gusanos. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Oh, Dios es muy poderoso. Pero la rebelión tiene estos dos conceptos: resistir la autoridad, provocar intencionalmente al poder de la autoridad. No puedes provocar, retar y decirle al que tiene el poder de la autoridad, tú no me harás nada, porque no puedes hacerlo. Es la autoridad, tiene el poder. Hasta la Biblia enseña, me parece que en Romanos, el apóstol Pablo enseña, no quieres temer, la autoridad tiene la vara para corregir al que hace lo malo. Y dice, no quieres temer la autoridad, haz lo bueno para que recibas alabanza de ella. Si no, ten temor, porque tiene una vara y va a usarla en contra de ti. Si es que tú retas la autoridad. No estamos hablando de la persona, hablamos de la investidura. Podrías juzgar a las personas por ser como son, pero la Biblia habla de la investidura. Saúl era un hombre malo, pero era el rey. La investidura que tenía era de un rey. En consecuencia, tú puedes tener una persona que puede ser cuestionable, pero tiene una investidura. Esa investidura es la que le da la autoridad para hacer algo, responder ante Dios. Ahora, no puedes provocar intencionalmente el poder de la autoridad, porque vas a ver las consecuencias de ese poder. No puedes retar a Dios. Satanás retó a Jesús en el desierto, las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Estaba retando, ¿puedes hacerlo? Tú eres hijo de Dios, a ver, conviértelo en pan. Quiero ver tu poder, ¿cuán poderoso eres tú? ¿Realmente lo puedes hacer? Te estoy retando, estoy probando tu autoridad. ¿Jesús podría convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí.
Recuerda los panes y los peces, los 5 panes y los 2 peces, era así. En la multiplicación se multiplicaron los panes y los peces. Los peces era un producto preparado, era una creación, pero se multiplicaron los panes. Los panes era un proceso. Para desarrollar y crear un pan había que tomar un proceso. Jesús fabricó en un momento el proceso para que pueda existir un pan. No convirtió primero el trigo en harina, la harina se amasó con un poco de agua, se metió al horno. No. El poder de Dios es tan grande que brincó los procesos y se creó el pan. Por eso comieron más de 5,000 personas, pan y peces. ¿O pensaste que el pan crece de los árboles, de las matas? Jesús multiplicó esos panes y esos peces y brincó el proceso de la creación de los panes. El proceso humano lo brincó para crear en el momento esos panes. Él tenía el poder, sí, pero no puedes retar el poder de Dios. Al final de la tentación, Satanás le dice, si te postras y me adoras, te daré todo lo que me han dado, todos los bienes del mundo, todas las riquezas, porque a mí me lo han dado. Y yo el que quiero se lo doy. Y Jesús les dijo, vete, porque el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás tuvo que irse. Seguía probando y tentando el poder de Dios. No puedes probar ni tentar el poder de Dios. La segunda palabra que quiero decirte es desobediencia. Dice, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Recuerda que la obediencia no es cumplir una orden. La obediencia es hacer tuya la voluntad de otro. ¿Cómo aprendemos esto? ¿De dónde nace esta etimología, este concepto? De Jesús. Él dijo, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. No hago mi voluntad, hago la voluntad de aquel que me envió. En otras palabras, su voluntad ahora es mi voluntad. Entonces, ¿qué es la obediencia? Hacer tuya la voluntad de otro. Cumplir una orden no es una obediencia. Pero lo que hizo Saúl fue desobedecer. Esta palabra desobediencia tiene también 2 significados. Anótalo allí. La primera de ellas, terquedad en mantener una voluntad. Tu voluntad. Terquedad en mantener tu propia voluntad. Eso es desobediencia. Soy terco en mantener mi propia voluntad. Voy a hacer lo que me dices porque eres la autoridad, pero soy terco en mantener mi propia voluntad, porque cuando no me lo digas, lo volveré a hacer. Eso es terquedad, eso es desobediencia. Terquedad en mantener tu propia voluntad. Qué duro, ¿verdad? Cuando crees que alguien ya te obedeció, nunca cambió su voluntad, solo cumplió una orden, pero jamás te ha obedecido, solo acató una orden. Pero no es obediencia. La obediencia pura es esa, hacer tuya la voluntad de otro y en consecuencia ya no es lo que te piden, ahora es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Ahí está el gran conflicto de las personas cuando dicen, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? No, pues, si tú estás esperando cumplir una orden y lo que Dios te dice, eso es imposible. Pero cuando eso está puesto en tu corazón, es parte de tu vida, nadie te obliga, lo haces porque deseas hacerlo. Allí está la diferencia. Lo haces porque deseas hacerlo. No es gravoso, no es una carga, es un deleite. Porque dentro de ti hay una nueva naturaleza que te lleva a hacer exactamente la voluntad de Dios. Aquel que intenta cumplirlo es porque lo hace en sus propias fuerzas. No tiene una nueva naturaleza que pueda ayudarle a cumplir esto. Y es imposible. Es imposible, y ahí ves todos los que se justifican y se excusan. Nadie puede cumplir, pastor, nadie lo va a hacer. Así que por eso todos somos pecadores y todos vivimos así en pecado porque nos cuesta mucho cumplir la voluntad de Dios. Por supuesto que sí, porque tratas de cumplir una orden que va en contra de tu propia naturaleza, en contra de lo que tú quisieras hacer. Desobediencia es terquedad en mantener una voluntad.
o tu voluntad. Terquedad y mantener tu voluntad. El segundo concepto es seleccionar la obediencia. ¿Cómo desobediencia puede significar seleccionar la obediencia? Por supuesto, si te piden hacer 5 cosas y tú solamente quieres hacer 2 de ellas, acabas de seleccionar la obediencia. Y tú podrías decir, te he obedecido. Sí, pero de las 5 solo hiciste 2. Eso es una desobediencia. La desobediencia es seleccionar la obediencia, la conveniencia. ¿Qué hizo Saúl? De lo que Dios le pidió, hizo una parte, pero lo otro lo mejoró porque dijo, esto es bueno, así que te obedezco en tal cosa, pero en esto no te obedezco porque creo que tú estás equivocado. E hizo justamente lo que Dios le dijo que no haga. Seleccionar la obediencia. Me encanta la palabra de Dios, pero hay versículos en los cuales yo no comparto. Cuestiono mucho la manera en que se escribió. Por una simple razón, no es conveniente para ti aceptar lo que Dios dice respecto a tu vida, tus sentimientos, tu voluntad, el dinero que tienes, las relaciones familiares, las relaciones con tus hijos, las relaciones con tu cónyuge. No es conveniente aceptarlos porque tendrías que aceptar que estás equivocado, que estamos equivocados. Entonces, obedeceré en parte, amaré en parte, pero si termino amando todo y creyendo todo al final, yo me estoy lastimando porque termino dándome cuenta que estoy en un completo error. ¿Y quién quiere aceptar en la vida que está equivocado? ¿Quién quiere aceptar que está equivocado? ¿A quién le gusta decir he fallado, me he equivocado, tengo muchos errores, he hecho esto, lo hice mal, voy a enmendar, me arrepiento? Es que nos cuesta tanto por la soberbia, por el orgullo, que no aceptamos que necesitamos que alguien nos pueda ayudar y que alguien nos diga nuestras verdades y no nos pinte el mundo de maravillas y de pajaritos y de palomitas, sino que nos diga la verdad. Tenemos los famosos amigos, siempre, ¿sabes qué? Eres mi amigo porque cada vez que vengo contigo tú me dices tantas cosas bonitas. ¿Realmente será tu amigo o realmente está esperando conseguir algún beneficio de ti? Porque si te dice tantas cosas bonitas, sabiendo que tú no tienes muchas cosas bonitas, ¿por qué siempre te dice cosas bonitas? ¿No sería mejor persona diciéndote verdad en vez de camuflar la verdad con cosas bonitas? Dos conceptos: terquedad y mantener una voluntad, y seleccionar la obediencia. Y vamos a la última palabra que le dice Samuel: por cuanto has despreciado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por esos 3 pecados perdió el reino. Lo que para él era un error, eran 3 pecados por los cuales perdió el reino. Esa palabra desprecio tiene 3 conceptos, 3 acepciones. La primera de ellas es desaparecer un deseo. Del desprecio tiene que ver con desaparecer el deseo de otro. Voy a hacer que tu deseo desaparezca. Desprecio tus palabras. Como cuando tus padres pueden haberte enseñado: busca a Dios, ama a Dios, ora, lee tu Biblia, no te apartes de Dios. Pero luego tú decides cambiar ese concepto y desaparecer el deseo de aquellos que te dieron la instrucción correcta de no alejarte de Dios. Desaparece su deseo e impones un nuevo deseo. No, ahora yo tengo un nuevo deseo. Sí, fue bueno, pero hagamos esto ahora. En la Biblia enseña algo. No hay memoria del impío. Dios dice que no hay memoria ni recuerdo del impío. Cuando tú desapareces el deseo de alguien que te dio una instrucción, el deseo, la buena voluntad de otra persona, lo consideras no solo despreciable, lo consideras un impío. Alguien que dejó la piedad, alguien que dejó el amor para convertirse en un ser malvado. ¡Wow! Eso es duro. Sí, pues eso es la palabra desprecio. Desaparecer un deseo. Quizás podrías justificar desaparecer el deseo de tus pastores, desaparecer el deseo de tus consejeros, de tus padres, de alguien que te instruyó en lo que es correcto. Quizás podrías justificarlo, pero desaparecer el deseo de Dios. Desaparecer el deseo de Dios. Dios constituyó
En el libro de Génesis dice, varón y hembra los creó. Hoy día vamos a desaparecer el deseo de Dios, lo que Él quiso hacer. Vamos a crear diferentes estados, diferentes inclinaciones, diferentes formas. Desaparezcamos el deseo de Dios. Oh, si Dios dice esto, no, esto está mucho mejor. Eso es despreciar a Dios. ¿Crees que el que desprecia a Dios sale bien parado? ¿Lleva bendición en su vida? ¿Le va bien? ¿Va a ser prosperado? Tú desapareces la palabra de Dios, no tengas reparo en que estas cosas, esta bendición y esta prosperidad no caminarán contigo. La Biblia dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Habla de una relación permanente con Dios para que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Pero desaparecer el deseo, la palabra, el pensamiento, la voluntad de Dios se llama desprecio. No esperes que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. El segundo concepto es quitar el valor a las palabras. Quitar el valor a las palabras. Decir no significa nada. Si Dios dice la paga del pecado es muerte, que las consecuencias de practicar constantemente un error es muerte, entonces a mí no me importa. Esa palabra no tiene ningún valor, no tiene ningún poder, no significa nada. Por eso me mantengo constantemente en mis errores. Eso es quitar el valor a las palabras que Dios entregó al mundo entero. La Biblia es un libro al cual tienen acceso cualquier persona en el mundo entero. Y tú desprecias. Por eso la Biblia dice, ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra. No puedes despreciar ni una jota ni una tilde, que son dentro del alfabeto griego, son dentro de su abecedario son los más pequeños, las letras más pequeñas, los signos más pequeños. Jesús decía, ni una jota ni una tilde pasará de mis palabras. Considerar que no tiene valor la palabra de Dios, minimizar, reducirlo a nada. Dios dice esto, pero esto no tiene sentido. Ahora yo digo esto. Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Eso no significa nada. Ahora yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Yo decido quién vive, yo decido quién muere. Son las legalizaciones, son las leyes que se están creando en el mundo entero. Hoy día, no hay una posición tan abierta de desprecio a Dios como el que se vive el día de hoy. Negando lo que Dios dice, negando lo que Dios hace, negando el juicio de Dios, negando absolutamente todo lo que significa Dios. Eso es desprecio. Estas generaciones están conduciéndose hacia el final. Tú tienes que cambiar, tú puedes cambiar tu generación, tu familia, tu vida, los tuyos, y puedes extenderlo a aquellos que son tus amigos, tu familiar. Puedes hacerlo. Ama a las personas. Ama a las personas. Vuelvo a repetirte, sé un agente de cambio. Sé un agente de cambio. No estés esperando que todo venga para tu vida. Sé un agente de cambio. Y el tercer concepto de desprecio es algo que contiene maldad. Yo determino, desprecio esto porque contiene maldad. Sé que es malo. Hay maldad en esto. Esto fue lo que dijo Saúl de las palabras de Dios. Hay maldad en sus palabras. ¿Cómo puede él destruir tantos animales, tantas vacas, tanto botín? No, aquí hay maldad. Dios se equivocó. Esto es malo. Por consecuencia, voy a despreciar sus palabras y hacer lo que yo quiero. Estos son los tres conceptos: rebelión, desobediencia, desprecio. Estos fueron los tres pecados por el cual Saúl pierde el reino. Pierde el reino. Tan simple, ¿verdad? Para él era un simple error, pero delante de Dios fueron tres pecados. Quiero darte rápidamente, para terminar ya, 3 consejos de la palabra de Dios para que te alejes de los errores. Quiero darte rápidamente 3 consejos. El primero de ellos:
No busques cambiar lo perfecto. No cambies lo perfecto. No busques cambiar lo perfecto. No lo intentes. Es perfecto. ¿Cómo sabemos que algo es perfecto? Porque Dios lo hizo. ¿Cuestionas la perfección de Dios? ¿Cuestionas a Dios? ¿Cuestionas que te dio 2 ojos, pudo haberte dado 3, ¿no? Tal vez estarías feliz con 3 o 4 ojos. Pero te dio 2 ojos, 2 oídos y todo tiene un diseño hermoso, elegante y perfecto, con una función. El primer consejo: no busques cambiar lo perfecto. No intentes cambiar lo perfecto. Mateo capítulo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No cambies la palabra de Dios, que es perfecta. No cometas ese error que te puede costar la vida, puede costar tu futuro, tu herencia, tu prosperidad, puede costar la estabilidad de los tuyos. No cambies lo perfecto. No intentes cambiar lo perfecto. Génesis capítulo 1, puedes leerte todo el capítulo. Y vio Dios que era bueno, y en gran manera. Vio Dios que era bueno. Para Dios, su creación, su diseño era bueno, era perfecto. Crea al hombre y a la mujer y era bueno en gran manera. No cambies lo perfecto. No arruines tu vida tratando de volver imperfecto, deforme, aquello que ya era perfecto. Estamos en un mundo sin compasión, un mundo insensible. Hay denuncias en algunos estados en el mundo, no mencioné algunos en los países, hay denuncias respecto a operaciones que se están haciendo en niños para cambiarles de género. Niños, no estamos hablando de adultos, niños. Así de insensible y de equivocado y de destructivo está el mundo entero en el que tú y yo vivimos. Ay, nos vamos a la luna. No. Tú tienes el poder de Dios. Yo tengo el poder de Dios para cambiar mi entorno, para transformar, para que disipules, para que enseñes. Enseñe para que otros puedan enseñar. Enseña para que otros puedan enseñar. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Necesitas dar una instrucción. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Intentamos cambiar la voluntad y el deseo de las personas en el momento y les damos una información impresionante de conocimiento y de recursos para que cambien su elección. No puedes. La Biblia misma te dice cuál es la forma correcta. Instruye al niño en su camino. ¿Qué significa? Camina al lado de él hasta que esté listo para ser enviado o para tomar decisiones. Te lamentas de las elecciones de los países, de nuestros países, es porque hemos dejado la instrucción, hemos dejado enseñar la verdadera moral. ¿Cuál es la verdadera moral? No es la que tú y yo construimos o la que las leyes de nuestro país dicen que es moral. La verdadera moral nace en el corazón de Dios. La verdadera moral es aquello que Dios dice que es bueno y es malo. Y eso es determinante para que tú puedas instruir a alguien y sus decisiones sean correctas. El segundo consejo que me encantaría darte, espero que estés anotando. Recuerda que todas tus acciones tienen consecuencias. Recuerda que todas tus acciones tienen consecuencias. Recuérdalo todos los días. Levántate, mira el cielo y piensa: mis acciones hoy tienen consecuencias. Sí, todas tus acciones tienen consecuencias. Lo que haces con tus hijos, con tu cónyuge, lo que haces con el dinero, lo que haces en la administración, lo que haces con tu vida, lo que haces con Dios tiene consecuencias. Quiero darte esta cita, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No te engañes, no nos engañemos, no nos vamos a burlar, ni a escapar, ni a esconder de la justicia de Dios.
Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso el segundo punto es: recuerda que todas tus acciones tienen consecuencias. Te enseñamos los principios antes de las consecuencias. Te doy uno. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros estarán llenos de mosto, de vino, de trigo. Habla de una consecuencia de tu principio de honrar a Dios. Cánsate, abúrrate, pero esta es la economía saludable que Dios trae a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, vive una economía saludable por encima de los estándares del mundo, de la crisis, de las circunstancias, de las situaciones. Dios es proveedor. La Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Honra al Señor. Declara: Él es mi fuente de bendición y de protección. Quiero darte el tercer consejo. Ten presente que el amor de Dios siempre perfeccionará tu vida. Ten presente, no te olvides que el amor de Dios sobre tu vida, porque eres hijo, siempre perfeccionará tu vida. Estamos equivocadísimos que el amor es soslayar, el amor es cubrir, el amor es hacerse de la vista gorda. Como me amas, me hago de la vista gorda. Sigue haciendo lo malo porque te amo al final. Amo tanto a mis hijos que no los corrijo, porque cuando los corrijo me da pena y lloro. Por eso no los corrijo. Por eso los estoy convirtiendo en personas de mal, porque no los estás convirtiendo en personas de bien. A veces cuando vemos a ciertas personas que se consideran adultas, tú te preguntas: ¿y alguna vez fue corregido en su casa? ¿Alguna vez fue instruido? ¿Alguna vez le dieron su estate quieto para que pueda cambiar? Te aseguro que no. Esta nueva mentalidad que tenemos de el amor significa no tocar a nadie porque le va a doler y porque es muy sensible, es completamente equivocado. El amor de Dios siempre trae perfección. El amor de Dios siempre nos va a perfeccionar. Ten presente siempre esto. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Toma nota o escríbelo o escúchame. Dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que ama. Hermoso, ¿verdad? Es que si Dios me ama, me va a dejar pasar absolutamente todo. No confundas la imperfección de tus padres, de tus tutores, de aquellos que te dieron instrucción, la instrucción y la forma de expresar de amor que ellos tenían, con la manera en la que Dios expresa su amor hacia nosotros. No te equivoques, no te confundas. Lo que a veces hemos recibido de nuestros padres, tutores, instructores, profesores, maestros, podría haber sido tal vez ese amor extraño y meloso que no te tocan porque te aman tanto que eres la niña de los ojos. Por eso te conduces como te conduces. Pero el amor de Dios perfecciona. El amor se traduce en corrección. El amor de Dios se traduce en corrección. Eso es perfección. ¿Cómo somos perfeccionados? Es que Dios interviene en nuestra vida, al hijo que ama. Yo quiero ser un hijo amado de Dios. Yo quiero que Él perfeccione mi vida, corrija, construya, me dirija, pueda cerrar puertas donde no debo de ir, pueda abrir puertas donde Él quiere que yo vaya, pueda podar, pueda quitar situaciones en mi vida, mostrarme situaciones de las que debo de alejarme y renunciar. Yo sí quiero la intervención de Dios en mi vida. No hay deleite en el error. Repítelo. No hay deleite en el error. El error trae dolor. El error trae consecuencias. No existe deleite. Pero el amor de Dios viene sobre tu vida. Si eres un hijo, el amor de Dios viene a abrazarte, a amarte y a perfeccionarte. Esto es hermoso. Viene a perfeccionarte. En Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará o perfeccionará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús
regrese. ¿Cómo puedo saber si Dios está perfeccionando mi vida? Es una manera simple. Si tú estás lejos de Dios, no hay forma alguna que Él intervenga en tu vida porque te alejaste. Jesús dijo: separados de mí no pueden hacer nada. Pero si tú estás en el redil, si tú estás conectado en esa relación de amor, ten por seguro que Él va a perfeccionar tu vida. La mejor manera, la forma perfecta que tiene Dios es a través de su palabra. Hoy día has escuchado cosas que no te gustaron escuchar. Probablemente te sientes ofendido. Probablemente dices: no quise escuchar esto. No voy a pedir que alguien venga a escuchar esto porque golpea. ¿Será que lastima o está perfeccionando? La palabra de Dios no vino a lastimar, sino a dar perfección. Es bálsamo. Es bálsamo. Es un agua cristalina y pura que viene a tu vida para sanar, pero a veces despreciamos esa sanidad porque nos gusta vivir de otra manera. La palabra que escuchaste hoy es la que confronta tu vida. ¿Qué harás ahora? ¿Qué es lo que harás ahora que sabes la verdad? ¿Qué harás ahora? No podrás decir que Dios nunca te amó. No podrás decir que Dios nunca te perfeccionó. Podrás decir: yo me resistí y no quise hacerlo. Pero cada vez que tienes un encuentro con Dios, tienes la oportunidad que Dios perfeccione tu vida. Esa es la oportunidad que tenemos. Dios nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él está perfeccionando mi vida. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por todos aquellos que se han conectado y han escuchado este mensaje, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú sanes sus vidas, para que tú seas la única fuente de vida en ellos, para que tú seas, Señor, el único recurso que ellos tomen para sanar sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que ellos puedan volver a ti. Espíritu Santo, sensibiliza sus corazones. Este es un día de oportunidades para ellos. Una vez más, tú les hablas y les muestras cuánto los amas y cuánto deseas intimar con ellos. Señor, yo oro para que sus oídos puedan estar abiertos y sus corazones receptivos a lo que tú quieres decirles. Sana, Señor, la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, sana sus corazones. Que se vuelvan sensibles a tu palabra. Que sean sencillos, Señor, para escucharte. Te damos las gracias porque sabemos que tu palabra nos sana, nos libera, nos cautiva. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.